Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar lo que ocurre, las decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Precios petroleros siguen en la mesa de discusión económica, siguen a la baja. CEPAL aportó datos económicos sobre recesión en nuestra América Latina. Sudáfrica buscan e implementan un plan económico para bajar manifestaciones sociales en el país. Tenemos esta situación. Precios de referencia del petróleo se hundieron nuevamente este martes 21 de abril del 2020 ante la baja demanda por la incertidumbre sobre la reapertura económica a raíz de la pandemia y ante la posibilidad de que las instalaciones de almacenamiento de crudo se queden sin espacio. Esta situación no solo afecta a las compañías, sino también a países, especialmente a los exportadores en países en desarrollo, cuyos ingresos del petróleo financian todo tipo de actividades, incluidas las inversiones en sanidad. Recordó a su vez Alexandra May, portavoz del Foro Económico Mundial. Veamos otras voces ahora de expertos que aluden a México, Brasil y Estados Unidos. Si los países productores de petróleo como México, Brasil y específicamente los Estados Unidos no cooperan para reducir la producción de petróleo entre 20 y 25 millones de barriles de petróleo, estoy hablando principalmente de la OPEP Plus y la OPEP Plus, presenciaremos muchos problemas económicos, no solo en los países del Golfo, sino en todo el mundo. Supongo que el precio del barril de petróleo variará entre 14 y 17 dólares. Difícil de prever ahora. Cuando estoy hablando del corto término, me refiero a 1 o 2 meses a partir de ahora. Veamos ahora en detalle, después de escuchar a este experto, cómo impacta la caída del precio del crudo en países de nuestra región. Los más afectados por la caída de los precios petroleros en general son Colombia, Ecuador y Venezuela, porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo. Venezuela además arrastra un bloqueo que le impone Estados Unidos, aplicándole sanciones que le impiden su desenvolvimiento en el plano geopolítico comercial mundial. Ecuador atraviesa por su parte un momento complejo en lo económico. Debe honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y se arriesga a más inestabilidad política si recorta subsidios o programas sociales, como le ocurrió con las protestas sociales del año pasado. En el caso de México es un golpe para Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, y para los planes de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no tendría un efecto tan grave sobre las finanzas públicas, porque el país ha venido diversificando sus fuentes de ingreso. Brasil y Argentina, por su parte, también son productores de petróleo, pero no tendrían tanta afectación en las arcas fiscales porque sus cuentas no dependen directamente de este recurso. Como contraparte, el resto de los países de la región que son importadores de petróleo se verán beneficiados con los precios más bajos. Para cerrar, dado que esta situación no tiene precedentes, es importante aclarar que aquí es importante el respaldo político-social que tienen los gobernantes para asumir decisiones económicas. Y recalcamos esta situación. Con los depósitos de petróleo a full y con los superpetroleros en su mayoría ocupados, las compañías de energía están desesperadas por encontrar más espacio para almacenar. Mercado convulsionado en el que los contratos de entrega para octubre están a $31 por barril. Las compañías petroleras están ansiosas por almacenar barriles ahora para venderlos luego con beneficios. En Oklahoma, donde hay decenas de grandes instalaciones de tanques con una capacidad combinada para cerca de 76 millones de barriles, la empresa ya ha contratado todo el espacio, dijeron los operadores. El almacenamiento allí aumentó en 5,7 millones de barriles la semana pasada, según los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Aunque el gobierno estadounidense estimó que hay espacio disponible, los operadores dijeron que la caída del mercado el pasado lunes indica que cualquier tanque sin llenar está ya alquilado y no disponible para nuevos arrendatarios.
El desafío de qué hacer con los hidrocarburos que se producen ha logrado incluso que los productores paguen a los consumidores para que se lleven sus barriles. La cotización en negativo del WTI en una situación de emergencia global, donde consultoras y analistas prevén una caída bruta en el consumo, no permite conocer aún el final de esta saga. Los iraquíes reaccionan a la actual crisis del precio del petróleo y dicen que empeorará la crisis económica porque su país depende casi por completo de los ingresos petroleros. La disminución de los precios del petróleo podría conducir en el futuro a una crisis financiera en Irak. Por eso, el gobierno y los expertos económicos tuvieron que recurrir a otros recursos para garantizar la continuidad de la vida en el país, mientras que si la situación continúa igual y seguimos dependiendo de la producción de petróleo, entonces Irak enfrentará una próxima crisis financiera. Solo tenemos producción de petróleo. Por lo tanto, la disminución de sus precios seguramente tendrá un efecto en el país, especialmente porque Irak solo tiene producción de petróleo. No tenemos producciones agrícolas ni industriales para comerciar con él. El ministro de Petróleo de Irán pidió este miércoles recortes en la producción a medida que el crudo estadounidense alcanza niveles récord. No hemos visto tales precios en años. Esto muestra que hay problemas. Los recortes de producción deberían acelerarse con seriedad. Zanganeh llamó a los productores de petróleo de esquisto estadounidense y canadiense a asumir más responsabilidad. De lo contrario, serán castigados por el mercado. En este momento, algunas empresas en los Estados Unidos y Canadá están en bancarrota y su producción prácticamente se detendrá. El crudo de referencia de Estados Unidos cotizaba a un precio tan bajo como $6,50 por barril este martes, más de un 80% más bajo que el inicio del año. La vertiginosa caída reflejó un fuerte sufrimiento en la economía global, que ha dejado una demanda enormemente disminuida de petróleo. De ser necesario, otras medidas también deberían ser tomadas por miembros de la OPEP y no miembros de la OPEP, particularmente por aquellos productores que no han asumido ninguna responsabilidad hasta ahora. Por ejemplo, productores de petróleo de esquisto bituminoso en los Estados Unidos y Canadá, para que esta crisis global pueda ser mitigada. Creo que la OPEP no puede resolver este problema por sí solo como lo hizo en el pasado. Tengamos en cuenta la intensidad y repercusión de estas declaraciones del ministro petrolero iraní. Irán tiene unas reservas probadas de 158.000 millones de barriles de petróleo, que representan casi el 10% de las reservas mundiales de crudo y el 13% de la OPEP. Aunque las sanciones que le aplican Estados Unidos y sus aliados y la falta de inversiones extranjeras dificultan el pleno desarrollo del sector. Petróleo Brent operando a $19,28 el barril, subiendo un 8,01%. Petróleo WTI operando a $11,59 el barril, subiendo 14,21%. Sexta OPEP, la jornada del 21 de abril 2020, registra un aumento al cotizar en 14,63, siempre en dólares, siempre el barril. A la vuelta de la pausa vamos a ver el último informe CEPAL sobre la situación en nuestra región, en nuestra América Latina. Es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, se pronunciaba de esta forma. América Latina y el Caribe vivirán este año la peor contracción económica en la historia de la región. Durante la presentación del informe Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación,
La CEPAL pronosticó que América Latina y el Caribe, con el PIB cayendo en 5,3% este 2020, producto de la pandemia, deberán hacer frente a la mayor recesión que hayan tenido que vivir en muchos años de historia. Previo a la pandemia, la región ya acumulaba 7 años de bajo crecimiento, con un indicador promedio de 0,4% en el periodo que va de 2014 a 2019. Por sus regiones, este organismo vaticina que América del Sur será la más afectada, con una caída del 5,2% de su Producto Interno Bruto, mientras que Centroamérica sufrirá menos, puesto que la contracción alcanzará apenas el 2,3%. De acuerdo a los datos aportados por la CEPAL, República Dominicana es el único país cuyo PIB permanecerá estable. La región ha sido golpeada también por la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y una menor demanda de servicios turísticos. El organismo estima que los flujos de remesa hacia Latinoamérica y el Caribe podrían caer entre 10 y 15% en 2020. Cuando se habla de pobreza, se tiene que en medio del decrecimiento generalizado, la pobreza escalaría en 4,4%. De 30,3% actual al 34,7%. Si llevamos ese porcentaje a números, tenemos que la pobreza en la región pasaría de 186 millones de pobres contabilizados al cierre de 2019 a 214,7 millones de pobres este año. Es decir, se sumarían 28,7 millones de personas más a la pobreza. En el caso de la pobreza extrema, ganaría terreno en un 2,5%, pasando de 11% actual al 13,5% del total de la población que hace vida en la región. En número serían 16 millones de personas. La CEPAL, que prevé una prolongación de la crisis por al menos 3 meses más, ha dicho, es urgente acceder a recursos financieros, con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales, acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios del servicio de la deuda y eventuales condonaciones. Además, se requiere repensar en el modelo de inserción de la región y las alternativas de reactivación, a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y el mundo post-COVID-19. Además, Bárcena ha sido enfática al destacar que para incidir en la nueva economía mundial que se generará en la era post-pandemia, la región debe avanzar hacia una mayor integración regional, tanto en lo productivo, lo comercial, como en lo tecnológico. CEPAL estima que la tasa de desempleo en la región se ubicará en torno al 11,5%, un aumento de 3,4% respecto al nivel del año 2019, cuando se ubicó en 8,1%. En concreto, prevé que el número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones, lo que implicaría un aumento cercano a 11,6 millones con respecto al nivel de 2019, cuando se contabilizaron 26,1 millones de desempleados. Los países más afectados serán los del Caribe, puesto que el sector del turismo es fuente de más del 50% del empleo en esas naciones. Me voy a quedar por la región latinoamericana. Vamos a hablar de Colombia. Cerca de 30 médicos del único hospital público de Leticia, capital del departamento colombiano del Amazonas, renunciaron este lunes por falta de garantías para atender a pacientes de COVID-19 y buscando protegerse de eventuales contagios. Además, los profesionales de la salud exigen garantías de pago de la prestación de servicios médicos. Si bien el director del hospital aseguró a la agencia de noticias AFP que se llegó a un mutuo acuerdo entre personal médico y la gobernación del Amazonas, por lo que el personal de la salud regresará a sus labores, los trabajadores sanitarios no se han pronunciado aún sobre el reinicio de actividades. La renuncia masiva se suma a otras protestas del sector reclamando contra la precariedad del sistema de salud en medio de la pandemia. El presidente Iván Duque ha dicho que la protección del personal de salud expuesto a un posible contagio en urgencias es, antes que nada, responsabilidad de sus empleadores. Los elementos de protección que nos están dando no son los adecuados. Nos están dando para enfrentarnos a un virus tan potente como el COVID-19, un tapabocas convencional. El principal temor que tenemos el personal de la salud, médicos, paramédicos, terapeutas, no es tanto contagiarnos. Nosotros trabajamos con riesgos todos los días. Es contagiar a nuestras familias.
Trabajadores mexicanos exigen el cierre de la fábrica de Honeywell International en Ciudad Juárez por temor a la propagación del COVID-19. Ya el 16 de abril pasado se vieron imágenes de protestas de más de 50 empleados exigiendo seguridad laboral. En esa ocasión, los gerentes de Honeywell solicitaron la presencia de la policía municipal luego de que la manifestación tornara a violencia verbal, según ellos. La situación actual muestra que empleados de al menos 3 empresas maquiladoras en Ciudad Juárez que no han parado labores incrementaron protestas y huelgas parciales luego que 3 empleados de la maquiladora Lear de Río Bravo en la frontera murieron por la pandemia y que otro número igual se encuentra contagiado. No es la primera vez que en México empleados de maquilas denuncian abuso, explotación laboral, precarización. México ya va para 50 años de fomento y desarrollo de esta industria, una industria que, según el doctor Enrique de la Garza Toledo, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, aplica un esquema de subcontratación ligado a las grandes transnacionales que suma 3 millones de trabajadores excluidos de las estadísticas oficiales. Estamos aquí porque ya hay contagiados y no es de ahorita que porque estemos haciendo el paro laboral, no es cierto. Ellos piensan que nos van a venir a lavar el cerebro con que no hay personas contagiadas. Tristemente son nuestros compañeros. Ayer nos informaron que nos presentáramos hasta hoy, hasta laborar. Entonces nuestro miedo, nuestro temor, nuestra frustración, nuestra inquietud es ¿qué espera a la gerencia para mandarnos a nuestras casas? Hoy te salió el gerente a informarnos que él nos paga por estar adentro y no por estar afuera. A la vuelta de esta pausa, Cyril Ramaphosa, máxima autoridad en Sudáfrica, ha hecho anuncios gubernamentales para paliar esta situación de crisis social que viven a raíz del COVID-19. Ya le vamos a contar más lo que ocurre allí. Fíjense esta información, el presidente sudafricano anunció el día de ayer en horas de la noche un paquete económico para ayudar a los sectores más vulnerables y aliviar al sector salud en cuanto a sus necesidades y que puedan abocarse a atender a los pacientes. Además de darle ayuda al campo de la salud, parte del paquete se utilizará para apoyar a las empresas y sus trabajadores. El origen de estos fondos están divididos en 2. Unos provendrán de una reducción del presupuesto que ya posee el gobierno. En contraparte, la mayoría se recaudará de fuentes locales y de instituciones financieras globales. El presidente también indicó que el presupuesto asignado representa el 10% del PIB de la nación y que este presupuesto contempla cubrir costos del personal médico, camas y ventiladores. Hay más de 2.000 casos positivos en Sudáfrica. Me refiero, por supuesto, a casos de COVID-19. Y siempre en el mismo ámbito de afectaciones a nuestras vidas por la pandemia, ciudadanos en Somalia se sienten en total desprotección porque no tienen ningún tipo de apoyo por parte del Estado y cada vez, dicen, se les hace más difícil subsistir. Los somalíes se sienten desprotegidos y piensan entonces que están olvidados por el Estado en un momento donde necesitan apoyo de las autoridades porque los recursos básicos son cada vez más escasos y por lo tanto más difíciles de conseguir. Allí el punto básico que denuncian los ciudadanos. Se enfrentan solos al desafío justamente de conseguir alimentos asequibles que les permita sobrevivir. Gracias a todos. Será hasta la próxima.